Shabbat Shalom para todos, bendiciones. El Eterno les bendice y les guarde grandemente. Realmente es una bendición poder estar de vuelta con todos ustedes, obviamente, y todos aquellos que miran las redes. Sé que es un tiempo en donde vamos, como hablamos recién, es un tiempo en donde vamos a hablar del Mashiach. Vamos a hablar de Yeshua, vamos a desmitificar vamos a derribar las mentiras, los argumentos de la religión los vamos a derribar. Así que todo aquel que quiera ver estos videos de Yeshua, quiero decirles que se va a encontrar, ya desde el vamos, se va a encontrar, ¿sí? Se va a encontrar con mucho, o sea, es como que la palabra lo va a confrontar con las creencias que la religión ha marcado o ha establecido en ella. Así que los dogmas van a ser confrontados, vamos a derribar estructuras, así como la palabra de Jeremías que dice, te he levantado, ¿no? Para derribar y volver a edificar, para arrancar y volver a plantar, ¿no? Obviamente, ¿sí? Para todas estas cosas. Entonces lo que vamos a comenzar a hacer, como la palabra lo determina, me acuerdo que una vuelta estaba orando a Hashem, y el Señor me habla al oído. O sea, cuando decimos el Señor nos habla al oído, entendemos que obviamente, o sea, yo recibí audiblemente Jeremías, ¿sí? Así, audiblemente, o sea, recibí la palabra, seguramente fue un ángel, obviamente, una alineación angelical, ¿sí? Me dijo Ezequiel, Jeremías y Ezequiel al oído. Fue oído derecho, no fue oído izquierdo. Recuerdo que fue oído derecho. Tiene mucho que ver el oído derecho, lo hemos estudiado. El oído derecho, sí, viene específicamente de lo correcto. El oído izquierdo ya hay que dudar, pero cuando lo escuchamos del oído derecho, las cosas vienen correctamente. Eso es una realidad. Eso es Torah. Así que, y entendí qué es lo que Hashem quería explicarnos. Teníamos que, obviamente, ¿sí?, estar atentos, la unción que íbamos a comenzar con la que íbamos a comenzar a caminar, la unción profética. Hay muchos mosquitos por la lluvia que tuvimos ayer. La unción profética, así que si me mira que hago así, estoy matando un mosquito, tranquilo. La unción que vamos a comenzar a trabajar en sí, ¿sí? No quiero que me piquen, no soy alérgico, pero bueno. Va a ser esa unción profética. Así que la unción profética que acompañó a Jeremías, creo que es la unción profética con la cual nosotros fuimos llamados, ¿sí? Creo que es la unción profética con la cual nosotros fuimos llamados. ¿Por qué? Porque Jeremías habla mucho de los tiempos del fin. Jeremías habla mucho, obviamente, ¿sobre quién? ¿Sobre Judá o sobre Israel? Claro, a Israel. El profeta Jeremías habla específicamente de Yirmiyahu. Habla realmente, ¿sí?, a Israel. Israel es Israel en las naciones, ¿sí? A Efraín, ¿sí?, a las tribus perdidas, a los que están en la dispersión, o sea, a nosotros. Así que necesitamos entender que claramente esa unción profética viene sobre nosotros, obviamente. ¿Para qué? Para derribar falsos argumentos, ¿sí?, y para volver a levantar todo lo que fue construido, ¿sí?, sobre bases incorrectas, sobre bases falsas, van a tener que derribarse. Y esto obviamente se hace o se establece a través de una unción profética, la unción de Jeremías. ¿Me entienden? Y la unción de Ezequiel, o sea, ¿para qué será esa? ¿Sí? Ezequiel está completamente, obviamente, está totalmente parentado con los tiempos del fin, ¿sí? Los 4 seres vivientes, toda la visión que él tuvo tiene que ver, obviamente, con Apocalipsis 4:7. Tiene que ver con Apocalipsis, con la esencia de la casa, la esencia de nuestra casa, la esencia profética de esta casa es la esencia de los 4 seres. Apocalipsis 4:7, ¿sí? ¿Sí? Entonces debemos entender claramente, que cuando Hashem habla de una manera especial a cada casa en particular. Por eso es que no podemos decir que, no, a aquellos no le habló. Y tampoco pueden decir, a nosotros no nos habló. No, a ellos tampoco le hablaron. ¿A esto qué le va a hablar el Señor? Sabemos claramente que cada casa en particular tiene su esencia. Uno debe conocer su esencia. Uno debe conocer específicamente su rol.
¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué la casa fue levantada? ¿Para qué el ministerio fue levantado? ¿Para qué la escuela? No somos una iglesia, somos una escuela. ¿Para qué esta escuela fue establecida? ¿Sí? Entonces necesitamos entender, ¿sí?, que la unción profética, ¿qué unción profética tenemos nosotros? Y contra eso tenemos que pelear. O sea, no es lamentablemente, o sea, favorablemente el Señor nos puso, como dice, y puse tu frente, dice, como de hierro, ¿no? Dice, te hice la cara dura. Te hice la cara dura, le dice a Jeremías. Te hice con cara dura porque tenés que ir a poner la cara, así que tenés que tener cara dura. ¿Me entendés? O sea, entonces ese es el asunto, ¿sí? O sea, que nadie venga a decirte lo que tengas, lo que puse en ti para que tú des, para que tú sueltes. O sea, a ver, lo que yo te digo en privado, tú lo debes, ¿sí?, soltar en las azoteas. Soltar en público, a través de las azoteas, que el mundo lo conozca, que el mundo entienda, ¿sí? Eso es lo que quiere decir específicamente allí con nosotros. No podemos callar la unción profética que tenemos, porque por callar la unción profética que hay en esta casa, hay cosas que han pasado y que no son buenas. Por callar la unción profética, nosotros obviamente tenemos, ¿sabe que viene represión del cielo? Cuando callamos la unción profética, ¿viene represión del cielo? Eso es una realidad, esto es una realidad. Entonces, ¿sobre qué? Sobre la casa. Hasta que entendamos. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar bajo la unción profética requerida, entonces las personas comienzan a ser enviadas a este lugar. Porque la palabra funciona de esa manera, como dice en Hechos de los Apóstoles. Y el Señor añade cada uno, conforme, los que tienen que ser salvos cada día. A esta casa la que les corresponde. A otra casa lo que le corresponde. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Por eso que no podemos ir, no podemos movernos y no podemos hablar cosas que tengan, o sea, cosas manipuladas. No podemos manipularnos. Como aquella iglesia que nos invitó un día. Y nos invitó un día específicamente porque le dijeron a los siervos del lugar que éramos profetas. Y no nos conocían y llegamos a ese lugar y no nos conocían. No voy a decir ni el barrio ni vamos a decir quién era. Y de repente específicamente me dijo, no, porque, o sea, quiso manipularnos, nos quisieron manipular desde el púlpito. Porque estamos, dice, terminando la última clase de la reforma y queremos que el profeta nos hable de reforma. Yo no tenía que hablar de reforma, yo tenía mi propia palabra. Si uno llama a un profeta, obviamente. Pero ellos me direccionaron, me manipularon. Quisieron manipular la intención. Quisieron manipular el mensaje, porque estábamos hablando de reforma y esta es la última clase y queremos que el profeta nos hable de reforma. Y allí fui yo, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos, y me subí a hablar de reforma y dije, bueno, si usted quiere que hable de reforma, se va a tener que aguantar la calor con saco. Y empezamos a hablar de reforma. Y se empezó a mover el siervo. Se empezó a mover la sierva. Parecía como que le picaba algo. No entiendo por qué se movía tanto de acá para allá. Parecía como que la silla era incómoda. Era como que estaba así, se hacía así, y de repente a veces parecía como que perdía la vista, porque agarraba y hacía así. Y me miraba, y a veces se alejaba como parecía como que recuperaba la vista. No, la verdad que no sé qué le pasó a la sierva del lugar. Y de repente agarró la Biblia y comenzaba a ver que si yo estaba diciendo lo correcto, y se entendió que era lo correcto, y a ver, explíqueme, saltó en un momento dado de la banca. Y yo le digo, estoy exponiendo reformas apostólicas. Y me dijo, pero no es así. Sí es así, porque en la Biblia dice esto, es así. Porque en la palabra de Hashem dice esto. Y pero eso tampoco es así. Sí es así, porque acá dice esto. Y acá dice lo otro. Y llegó un momento dado que como fue tan callada por la palabra, se levantó y dijo, basta, dijo. Suelte el micrófono y váyase de acá, me dijo. Ok, ningún problema. Soltamos el micrófono y nos vamos. Pero quiero que sepa específicamente que usted está rechazando la palabra de verdad. Para eso nos llamó el Señor. Nosotros estamos plantados ahí. ¿Así? No, así. Nos plantamos ahí todos así con la cara en alto y con la cabeza en alto y dijimos, nos vamos, claro que nos vamos. Claro que nos vamos. Y es lamentable que no haya aceptado lo que Hashem específicamente tenía para esta casa. Porque ustedes nos llamaron.
Ustedes nos llamaron, nosotros no nos vendimos. No, ustedes nos llamaron. Ese es el problema que pasa cuando llaman a un profeta con una unción verdadera. Esta casa tiene una unción verdadera. Somos profetas. Esta casa es una casa profética y apostólica, con una unción profética verdadera. Y no cualquier profeta, entre paréntesis, aquellos que dicen ser profetas, se paran delante de nosotros. No cualquier profeta se para delante de nosotros. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que si tienen algo de Dios, no pueden específicamente soltar cualquier palabra sobre nuestras vidas. Como aquel también que se dio vuelta y me quiso soltar una palabra específicamente, y no por nada, pero realmente Dios siempre nos hace quedar bien. Y después cuando bajamos, estábamos ministrando, no me podía ni mirar a la cara. Y me presenté así, y me miraba así con de reojo, como diciendo, me la mandé, discúlpeme. No, discúlpeme nada, le dije. O sea, discúlpeme nada. O sea, hay cosas que la gente, que los ministros deben entender. Los ministros deben entender claramente cómo se deben parar delante. Hoy la iglesia está manipulada. La supuesta iglesia cristiana está manipulada. Está manejada por niños. Y uno dice, ¿cómo por niños? Sí, por niños, porque no entienden. Realmente ellos deberían entender que si no entienden de un tema no pueden predicar. Y como no entienden, deben bajarse y dejar de predicar mentiras. Con el cuentito ese de que Jesús es amor y de que Dios es amor, ¿sí? Y de que Dios es misericordioso y bueno, que ya lo sabemos, ¿sí? Engañan a medio mundo. Manipulan la intención, los sentimientos y las emociones de la gente. Y los tienen cautivos. Los cautivan y los llevan a un exilio. Porque sus neyamás, sus almas están exiliadas. Y Dios está exiliado juntamente con ellos. Porque no han entendido nada. Es un problema serio lo que estamos pasando hoy. Por eso digo que estas charlas que vamos a tener, ¿sí? Tienen que ver, obviamente, ¿sí? Con derribar, sacar la mentira de lado. Porque fui llamado a hablar verdades, no a callar. Y si tengo que denunciar con nombre y apellido, denunciaré con nombre y apellido. Porque fui llamado a hablar verdades, no a callar. No puedo callar, porque si callo específicamente, entonces, dijo el profeta, Salmo 32, cuando callé, mis huesos, ¿sí? Mis huesos se secaron. Mis huesos se secaron, dice. Cuando callé, mis huesos se han secado, como las sequedades del verano, dice. Por la transgresión. Transgredir específicamente es ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios te dice no hagas esto y tú lo haces, pero cuando Dios te dice haz esto y tú no lo haces, también es transgresión. Y el primer pecado, por decirlo así, la primera transgresión en el mundo fue la transgresión, obviamente, en contra de la autoridad de Dios. No comáis, le dijo el Señor a Adán. Y él comió. O sea que debemos entender, y porque comió Adán, escucha esto, y aprendamos un poco de la unción profética, de la revelación del Mashiach. Cuando Adán comió, fue reprendido. Primero y principal, comenzó a tener un problema él, ¿sí? Y se escondió. Luego, específicamente, fue reprendido por Hashem. Hashem lo reprende, le pone una disciplina y lo saca del huerto. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sacarlo del huerto? Que las bendiciones del Eterno ya no vienen a tu vida, sino que vas a tener que sufrir, padecer, ¿sí? Para que las bendiciones, obviamente, para que puedas vivir en esta tierra. Todo te va a costar, pero cuando tú entras en el diseño correcto, nada te cuesta, todo entra cabalito, ¿sí? Y acá no tiene nada que ver Hasatán.
Acá no tiene nada que ver el diablo no mete la cola para nada, los culpables somos nosotros. Ese es el problema. Entonces debemos entender, ¿sí? Que cuando Dios te dice habla de esto y tú no hablas de eso, también es una transgresión. Es ir en contra del propósito de Dios y por esa razón las bendiciones te son retenidas. Las bendiciones te son retenidas. Porque una persona que fue llamada realmente a hablar palabra de verdad no puede callar. Porque la palabra de verdad, ¿sí? La palabra de verdad descubre la mentira, la deja al descubierto y hace libre a la persona. Aquel que hable verdades libera a la persona hablando. Nada de que sal demonio de ese lugar. Parece el cántico de la cabra. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Vamos a llamar al lobo para que saque la chiva. Parece ser llamar al otro para que saque esta porque este no quiere salir de ahí. O sea, no es así. Cuando hablamos de verdad, hablamos verdades, el pueblo se libera. San Juan 8:32, ¿sí? Y declarará la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te libera. La verdad hace que el pueblo se libere, que salga de la cautividad, se abran las cárceles, se rompan las cadenas, los grilletes de sus manos y de sus pies y comience a salir en libertad por el camino de retorno a su hogar. Porque de una eternidad venimos y a una eternidad vamos. Pero si no entendemos estos aspectos, ¿sí? Si no entendemos estas directivas proféticas, ¿sí? No podemos entonces seguir hablando y decir soy profeta. No podemos seguir hablando. Como dice, eres tú profeta y no sabes esto. Hay muchas cosas que los que dicen ser profetas no entienden. Y vamos a liberarle, vamos a comenzar a hablar para que se desasnen un poco, para que aprendan, ¿sí? De aquellos que fueron específicamente dotados con una unción de revelación, con una unción de capacitación, con la unción de la verdad, con la unción de la Torá, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos aprendan específicamente, se callen la boca y aprendan en silencio. Entonces, por eso mismo, y no lo tomen a mal, pero esto claro que sí, que no lo tomen a mal, pero esto es una dirección para todos aquellos que dicen ser profeta y no lo son, sino que mienten. Vamos entonces a hablar del reino del Eterno. Vamos a hablar del reino de Dios, que tiene que ver con el Tikkun Olam. ¿Sí? ¿Qué vino a hacer el Mashiach a este lugar? ¿Qué vino a hacer Yeshua a esta tierra? ¿Sí? Cuando apareció Yeshua, cuando apareció en público. Cuando apareció Yeshua en público. El Mashiach, mejor dicho, en público, en el cuerpo de Yeshua. ¿Sí? Parido por Miriam. Porque la madre de Yeshua se llamaba Miriam, no María. Y el padre de Yeshua, aquel mal llamado Jesús el Cristo, ¿sí? Y el padre de Yeshua era Joseph, también judío. Fue parido por Miriam, ¿sí? Pero fue engendrado por Joseph. Algún día cuando quieran, aquellos que no entienden, o sea, que quieran que hablemos específicamente del diseño original, no podemos hablar. Pero vamos a ir derribando algunas cosas. Aquel Yeshua que vino específicamente a esta tierra, que apareció en el momento justo, de ese Yeshua vamos a hablar. Ese Yeshua específicamente que apareció delante de Yohanan el inmersor, Juan el Bautista. Cuando Yohanan venía del desierto, gritando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Decía, y esa palabra arrepentíos tiene que ver, en el hebreo, obviamente, significa cambien su mentalidad. El cambio de mentalidad es necesario en este tiempo, ya predicado en aquel tiempo, hace 2000 años atrás, 2025 años atrás, más o menos, o 2000 años atrás, vamos a poner 2000 años atrás, ¿sí? Ya el cambio de mentalidad se predicaba en aquel momento. Cambien su mentalidad, arrepiéntanse, hagan tikkun, ¿sí? Hagan teshuvá, arrepiéntanse. ¿Teshuvá qué significa?
volvernos de nuestros malos caminos, cambiar la mentalidad, abrir el concepto, abrir la conciencia, dejar que la Neshama tome su lugar para ser direccionado por el camino de la verdad. Eso es arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Yohanan el Inmersor, y de repente se le aparece Yeshua. De repente se le aparece Yeshua, el Ribi Hakadosh, ¿sí? Se le aparece Yeshua y le dice específicamente, yo necesito ser sumergido por las aguas, o sea, purificado. Necesito un baño, dijo, necesito un baño de purificación. ¿Hay algún masajista por este lugar? Algo así le habrá dicho a Yohanan. Yohanan le dijo, no, yo necesito ser masajeado por ti, que me saques algunos demonios. Yo creo que la conversación habrá sido así de esa manera. Pero bueno, dejémoslo aparte. Dijo, no, yo necesito ser bautizado. No, le dijo Yeshua. Yeshua le dijo, dejemos que las escrituras se cumplan. Tú me tienes que sumergir específicamente. Y de repente el diseño profético saltó desde Yohanan el Inmersor a Yeshua HaMashiach, no a Jesús el Cristo. A Yeshua HaMashiach. Saltó específicamente, pasó de un lugar a otro. Uno dice, ¿cómo es que pasó el diseño profético de un nombre al otro? Claro que sí, porque Yeshua más tarde es el que dice, a la verdad dice, aquellos que esperan a Elías, Yohanan, Juan el Bautista, ese es el Elías que ustedes estaban esperando y lo dejaron pasar. O sea, dejaron pasar el colectivo, así como el 60, lleno. O sea, lo dejaron pasar porque estaba lleno. Dice, la verdad, este era el Elías que ustedes esperaban. ¿Cómo sabemos que era el Elías? Las escrituras determinan ciertas cuestiones. ¿Cómo murió Yohanan el Inmersor? Claro, lo decapitaron, le cortaron la cabeza, la pusieron en banqueta, así se la sirvieron. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? No. Sí, o sea, lo que había dentro de ella era una Jezabel, era el espíritu de Jezabel, ¿sí? Yohanan muere con la cabeza cortada. Eso ya es prueba suficiente para entender que él era el Elías. ¿Por qué? Porque mucho tiempo antes de Yohanan, años, ¿sí? Cientos de años antes de Yohanan, Elías se había presentado delante de la Jezabel y le cortó la cabeza a los 450 profetas de Baal. Y Jezabel le dijo, así me hagan mis dioses si yo no tengo tu cabeza. Y Elías salió disparado para la cueva, ¿se acuerdan? Jezabel había prometido que la cabeza del Elías iba a ser cortada. Cuando vemos a Yohanan, que la cabeza es cortada, y Yeshua dice, a la verdad, este era el Elías al que ustedes esperaron, entonces entendemos que Yohanan, específicamente, que esa palabra había quedado boyando, la palabra de Jezabel, había quedado boyando en el mundo espiritual, ¿sí? ¿Para qué? Para dar testimonio de que aquel que se le cortara la cabeza, ese era el Elías. Por eso mismo, cuando la gente específicamente dice, era el Elías, y uno dice, ¿cómo va a ser Elías si es Yohanan? Es que no saben cómo interpretar, cómo refutar la palabra. Entonces debemos entender claramente que ciertas cuestiones tienen que ser, ¿sí? Tienen que ser establecidas. Con estas intenciones, con estas pruebas de base, podemos nosotros aclarar muchas cosas. ¿Eres tú profeta y no sabes esto? Ese es el tema. Entonces viene Yeshua específicamente, presentado por el Elías. Yohanan el Inmersor. Presentado por el Elías específicamente. Y él comienza su ministerio. Y el ministerio de Yeshua, cuando Yeshua comienza su ministerio y entra al desierto, pero después sale del desierto, ¿cómo sale predicando? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que dijo el Elías, que había salido del desierto
Yohanan el inmersor, salía del desierto predicando arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado y llevando a la gente a un baño de purificación, un cambio de mentalidad específicamente, ¿sí? Un nuevo nacimiento, hablando de nuevo nacimiento, el mismo Yeshua habló lo correcto. Habló lo que él estaba hablando. Es que no se podía predicar otro mensaje. No se podía dar otro mensaje. Yeshua tenía que hablar lo que el Elías estaba hablando. Porque el Elías era la norma moral profética establecida hasta ese tiempo, hasta que Yeshua llegó. Cuando se cumplió estas cuestiones, Yeshua, obviamente, ahora la norma, o sea, el Ruach de profecía, es el testimonio, dice la palabra, de que el Mashiach está vivo. Pero eso lo vamos a dejar para otro tiempo. Entonces necesitamos entender claramente que el diseño traspasó y Jezabel, ¿qué pasó? No pudo cortar el diseño. Entonces específicamente fue en contra del Mashiach. Pero ya para cuando el Mashiach fue llevado al madero, cuando Yeshua fue llevado al madero, ya había pasado el diseño a sus 12. Y de los 12 a los 70, y de los 70 a los 120, y de los 120 a todo el mundo entero. Se acabó la historia, perdió Jezabel. A partir de que el Mashiach, entonces, a partir de que Yeshua fue llevado al madero, fue muerto y fue resucitado por la divinidad del Padre, fue resucitado. Entonces, a partir de ese momento, Satanás, Hasatán, o como quieran llamarlo, el nombre que le pusieron, o el diablo, como quieran llamarlo, perdió la autoridad sobre este mundo. O sea que, si Hasatán no tiene más autoridad, ¿por qué seguimos hablando? ¿Por qué el cristianismo, la iglesia cristiana, le sigue dando cátedra al diablo? Le sigue dando la cátedra al diablo. Si el diablo ya no tiene más autoridad. Porque Yeshua, después de haber sido muerto y resucitado, ¿sí?, descendió y estuvo 40 días y 40 noches en medio de sus discípulos. Segunda venida. Segunda venida. O sea que estamos hablando ahora de una tercera. Tendríamos que estar hablando de una tercera, no de una segunda venida. Estamos hablando de una tercera, pero dejémoslo para más tarde. Dejémoslo para otras cuestiones. Y Yeshua ya vino. Yeshua vino a tal punto que se derramó en esos 120. Porque el Ruach del Padre estaba en Yeshua. Y de Yeshua, obviamente, se economizó a los 120 que estaban reunidos. Porque le dijo, espérenme aquí, que yo iré. Dice, iré a mi casa, iré a mi Padre, pero volveré. Espérenme aquí, cuando me vuelva me voy a derramar a ustedes, me voy a impartir en ustedes. Y se derramó a los 120. O sea que Yeshua se derramó, se reveló a 120 y a partir de eso la historia mesiánica comenzó. La historia para establecer el orden mesiánico sobre la tierra ya comenzó hace rato. No podemos nosotros esperar un reino venidero. Debemos entonces nosotros hacer que el reino venidero suceda en esta tierra. ¿Por qué? Porque Yeshua predicaba, el reino de los cielos se ha acercado antes del madero. Antes del madero predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Pero después del madero se derramó a los 120. Y de los 120 sucedieron cosas sorprendentes. Y fueron esparcidos a todo el mundo. ¿Para qué? Para que establezcan el reino donde ellos vayan. Y el reino comenzó a ejercerse. El reino comenzó a establecerse. De los 12, los 120 y todos los que venían. Por eso mismo fueron buscados.
¿sí? Fueron buscados por las legiones romanas específicamente, ¿sí? Para ser muertos. ¿Por qué? Porque no los podían frenar, porque el reino de los cielos estaba siendo establecido en la tierra con el poder que el Padre le había dado al Mashiach. Estaba siendo establecido. 3.000 se convertían, 5.000 se convertían. Eran cosas de no poder. Pero los agarraban y los azotaban. Hechos de los apóstoles, los azotaban a los apóstoles. Y salían todos específicamente riéndose, matándose de risa. Porque habían sido para ellos era una honra de que los golpeen por causa del nombre. Es que los querían frenar y no podían, tuvieron que matarlos. Y casi todos no pudieron frenarlos. El reino de los cielos fue esparcido. Y fue y comenzó a ser esparcido para ser establecido, mejor dicho, a todas las naciones. ¿Y saben qué? Sucedió que Edom, salió al encuentro de aquellos. Entonces Edom dijo específicamente, así como Edom perdió la primogenitura un día con Esaú, o sea, con Jacob, ahora era necesario robar la primogenitura. ¿Qué hizo específicamente? Quiso robar la primogenitura. Derribó el templo en el año 70. Se llevó a cabo la transgresión desoladora, ¿sí? Se derribó el templo, violaron a las sacerdotisas, comieron cerdo en el altar. Se llevó a cabo la abominación desoladora, comieron cerdo en el altar. Y persiguieron a más no poder. Judíos que agarraban, israelitas que lo apresaban para robarles sus pertenencias y quedarse con sus pertenencias. Eso fue lo que pasó. Y entonces, el diseño de las iglesias en Apocalipsis nos muestra específicamente, ¿sí? Pérgamo, un matrimonio. La conexión del catolicismo, mejor dicho, del paganismo con el judaísmo, dio a luz el cristianismo. Y así fue como Grecia y Roma, se apoderaron de vuelta. Ellos creyeron, se apoderaron específicamente, ¿sí? Como quien dice, ¿sí? De la primogenitura. Y comenzaron a predicar ellos de un Jesús llamado el Cristo, ¿sí? Clavado en una cruz, porque ellos lo tienen clavado en la cruz todavía. Ellos no lo bajan de la cruz, ¿eh? Ellos lo tienen en la cruz. Cada vez que ven la iglesia católica, lo tienen colgado en la cruz. ¿Por qué lo tienen colgado en la cruz? Porque para ellos está muerto. Ellos dicen que vive, pero para ellos está muerto. Lo necesitan tener colgado en una cruz, ¿para qué? Para manipular la conciencia de los fieles, para que los fieles específicamente no entiendan el plan del Mashiach, no el plan de Jesús, el plan del Mashiach. Por eso mismo, hablamos del Mashiach, aquel que trajo, aquel que nos devolvió la autoridad. ¿Qué dice el libro de Efesios? Si mal no recuerdo. ¿Estamos o estás sentado con Mashiach? ¿O estaremos? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Estamos sentados juntamente con Mashiach en lugares celestiales. Oiga, el reino ya está en nosotros. Es que si el reino todavía predicaríamos que el reino de Dios está cerca, entonces no estaríamos obviamente haciendo nuestra la palabra esa de que estamos sentados. No tendría que ser así. Tendría que estar escrito, y ustedes estarán sentados con el Mashiach. Que es diferente. Pero mire qué distinto que habla la Torá. Estamos sentados juntamente con Mashiach en lugares celestiales. O sea, en el lugar de reinado. Nosotros gobernamos sobre la tierra, pero la religión te hizo creer que todavía esta tierra está bajo el dominio, ¿sí?, de Satán. Es que es una realidad. La tierra no. Aquellos que dicen creer en el Mashiach, aquellos que dicen creer en Jesús,
¿sí? Ellos están bajo el dominio de Hasatán. Ellos sí, porque encima, específicamente, como si fuera poco, dicen que cuando venga el Mashiach, ¿sí? Se irán al cielo juntamente con ellos. Primero y principal, en el cielo no entran cobardes, porque la cobardía no es de Dios. Segundo, no entran en el cielo ningún pecado, porque el cielo no puede retener pecadores, ni una pizca de pecado. El cielo no puede retener carne, porque la carne es pecaminosa. ¿Me entiendes? Entonces el problema que existe es un problema de mente, vuelvo a repetir, y no me fui del hilo. El problema que existe es un problema de mentalidad. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El problema es que no se arrepintieron, el problema es que no hicieron teshuvá, el problema es que no volvieron, el problema es que no pensaron, el problema es Oseas 4:6. Se pierden por falta de conocimiento. No hay da'at en ellos. No hay conocimiento, y porque no hay conocimiento, ¿sí? Porque no hay conocimiento, se están perdiendo. Se mueren sin conocimiento, creyendo que son salvos. Creyendo que son salvos. Ese es el peor estado de pobreza que existe en una persona que predica, que dice predicar a Cristo y no ha entendido el diseño del Mashiach. No son pobres, son paupérrimos. Son paupérrimos. Es más bajo que la pobreza todavía. Ojo, esto nos tiene que dar a nosotros, ¿sí? Nos tiene que dar a nosotros nos tiene que hacer sentir, ¿sí? La misericordia de Dios sobre ellos. Por eso que me decidí a hablar de lo correcto. Es que no podemos predicarles y palmearle la espalda. Bueno, ya se te va a pasar. Ya va a venir el Señor y tranquilo, ¿sí? Todo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. No dice Filipenses 4:13 como dice. Todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece. ¿Me entienden? Ese es el tema. Pero resulta ser que nunca ven al Mashiach al lado de ellos. Es que el Mashiach nos fortalece desde adentro hacia afuera. Que es una de las cuestiones que debemos nosotros aprender. El Hasatán los tiene cautivos, pero el Hasatán que tienen dentro los tiene cautivos porque la religión lo que maneja es el diseño de Hasatán dentro de ellos. Los tiene cautivos, la mentalidad, tienen la mente cauterizada, la conciencia, dice Romanos. Están con la mente cauterizada porque no entienden. No pueden entender porque no hay revelación del Mashiach. Ese es el problema. Entonces todo este problema es un problema de mente. Claro que sí. Claro que sí. Es un problema de mente. Y para ponerle un poco de onda al asunto, ¿sí? Habían dos locos, ¿me acordé? Que iban a una fiesta de disfraces y uno iba vestido, dice, ¿qué nos disfrazamos? Vamos vestidos de caramelo, dice. Y se vistieron de caramelo. Entonces, específicamente, lo frenó la policía y dice, ¿dónde están ustedes? A una fiesta de disfraces, dando locos que se habían escapado del manicomio. Porque estamos buscando dos locos que se escaparon del manicomio, dice. ¿Y ustedes dónde van? No, dice, vamos a una fiesta de disfraces. ¿Y de qué se disfrazaron? De caramelo, dice. ¿Y usted qué se disfrazó? Entonces ahora le dice, el oficial le dice, ¿de caramelo? Le dice así. ¿Usted qué es demente? Le dice. Sí, y él es de chiquelete. ¿Me entiende? ¿Me entiende? La mente hay que cambiar, no hay que ser ni mente ni de chiquelete. La mente tiene que revocar, tienen que cambiar. Dice que estaban sus mentes cauterizadas y no por caramelos. No por haberse vestido de caramelos. ¿Me entienden? Es porque específicamente la religión los tiene cautivos. Y el problema que existe, ¿sí? Es que al no tener gente que hable, al no tener maestros que hablen correctamente, no pueden ser libres. Estas clases de Mashiach que vamos a estar hablando serán simplemente para liberar a la gente. Para liberarlos de la conciencia y poder explorar otras, ¿sí? Otros niveles de conciencia. A propósito, sabemos nosotros y hemos entendido que ¿cuáles son los niveles de la conciencia? Vamos a tomar clase. ¿Cuáles son los niveles de la conciencia? Cuando hablamos de la conciencia estamos hablando de la Neyamá, ¿sí? De la Neyamá. ¿Cuáles son los niveles de la Neyamá? Claro, díganlo. Nefesh es el primer nivel. Ruach es el segundo.
¿sí? Neyamá es el tercero, Hayá es el cuarto y Yehidá es el quinto. 5 niveles, ¿sí? Pero la mayoría están en el primer nivel. La religión se mueve en el primer nivel. Primero y segundo nivel. El segundo nivel generalmente es para aquellos que están un poco más ordenados, ¿sí? Ruach, el nivel del Ruach, sentimientos y emociones. La religión está basada en sentimientos y emociones. Toda religión está centrada en el segundo nivel, sentimientos y emociones, y no le dan paso a que la Neyamá alcance un tercer nivel, que es el grado de la conciencia, en donde entramos a entender claramente y tener conocimiento del mundo espiritual. Y tenemos revelación de la palabra. Entonces, entender estas cosas es, obviamente, ¿sí? Es un problema es un problema de niveles, ¿sí? La gente no quiere dejar los sentimientos y las emociones. Cada vez que van a la iglesia específicamente o a los lugares ministeriales en donde hacen culto a Dios, se la pasan moqueando. Son totalmente almáticos. Van a tomar esa supuesta Santa Cena que dicen específicamente y comienzan a moquear. Moquean y lloran. Te llenan la copa de vino de moco y de lágrimas y se la pasan uno al otro. Eso no es así, amado. De hecho, es más, en estas charlas vamos a hablar en concreto de la supuesta Santa Cena. La mentira de la religión, la mentira del catolicismo, la Santa Cena, la mentira del catolicismo, que fue engendrada específicamente en las demás religiones. Vamos a voltear también ese paradigma. Y vamos a darles a entender, le vamos a enseñar a todo lo que estén mirando estos videos específicamente, ¿sí? Que la Santa Cena se robó, se sacó un extracto del Shabbat, que no es Santa Cena, pero realmente para ellos es Santa Cena. Y que la Santa Cena original tiene que ver con ¿qué? Viene ahora, viene dentro de poquito, una vez al año, Pesaj. Porque la palabra dice que el día 14, antes del 15, antes de Pesaj, Yeshua se juntó con sus discípulos. ¿Cuándo fue? El día 14, antes de Pesaj, la noche antes de Pesaj. Nisan. Claro, en Nisan, entre marzo y abril vendría a ser. Se juntó con sus discípulos. O sea que hay una fecha estipulada para la cena del Señor. No es todos los domingos, primer domingo, segundos domingos, o terceros o cuartos domingos en algunos, Santa Cena. No, eso no es así. Primero es Shabbat, luego es cena del Señor. Y es un día al año la cena del Señor, pero vamos a por ello, porque todo esto es revelación del Mashiach, por eso estamos hablando de revelación del Mashiach. Así que realmente todo esto es un problema de conciencia. Entonces, no voy a llegar a hablar el tema completo, pero vamos a entender algo. Quiero que entendamos entonces específicamente, para poder entender un poco más a Mashiach, entendamos realmente quién era Mashiach. Porque el problema de conciencia tiene que ver con que la religión cauterizó la conciencia de aquellos que han creído en el Jesús que le vendieron. No en el Jesús de los milagros, no en el Mashiach, ¿sí? No en el Mashiach de la historia, que es diferente. Yeshua era judío. Para ver que es un problema de conciencia, necesitamos entender qué mente tenía Yeshua. Ese es el punto. Yeshua era judío, porque nació, ¿de dónde? De vientre de madre judía y de esperma de padre judío. Eran de la tribu de Judá, por eso eran judíos. No porque vivían en Israel. No porque viva en Israel. Él era judío porque nació de la tribu de Judá. Descendiente de la tribu de Judá. El descendiente de la tribu de los reyes. De donde nacen los reyes que gobernaban Israel. Era Yeshua judío. Hijo y nieto de judíos.
porque era hijo de judío, pero nieto también de judío, porque los padres de los papás de Yeshua eran, los abuelos de Yeshua, eran también judíos. O sea que nació Yeshua, vivió Yeshua, murió Yeshua y resucitó Yeshua como judío. Resucitó, nació, vivió, murió y resucitó como judío. ¿Por qué resucitó como judío? Resucitó como judío, ¿por qué? Porque debemos entender claramente, ¿sí?, que en el Talmud, está escrito en el Talmud, que es obviamente, que es la Torá hablada, ¿sí?, que después fue escrita y fue llevada al Talmud. Es la segunda Torá, es la explicación de la Torá escrita, en la cual maneja el pueblo de Israel, más allá, manejan los rabinos, ¿sí?, del pueblo de Israel. Ahí está escrito de que el Mashiach, aquel que dice ser el Mashiach, tiene que morir primero y resucitar. O sea que el Mashiach que esperan Israel, los rabinos, tiene que sí o sí morir y resucitar para dar testimonio de que es el Mashiach, aquel que fue dado, ¿sí?, del reino de los cielos. ¿Me entiendes? Entonces, el judaísmo sabe perfectamente que Yeshua, que el Mashiach tiene que morir y resucitar, porque tiene que traer la resurrección de los muertos. Tiene que traer la resurrección específicamente. Y tiene que traer la glorificación. Porque obviamente el Mashiach trae la edad mesiánica. Cuando hablamos de la edad mesiánica, está hablando específicamente, ¿sí?, de restaurar la edad del hombre. El hombre vivía 1000 años. Adán vivió 930 años y murió. ¿Sí? Bien, el hombre tiene que llegar de vuelta a vivir ese tiempo. Esa restauración la trae Yeshua, el Mashiach. Pero nosotros debemos entender que debemos trabajar para la glorificación, que es diferente, para la transformación. Es otro tema que lo vamos a ver en otro momento. Entonces, nació, vivió, murió y resucitó como judío. El judaísmo está esperando un Mashiach que resucite. Quiero decirles que ya resucitó. Así que, obviamente, Yeshua estaba orgulloso de ser parte del pueblo de Israel. ¿Estaba orgulloso de ser parte del pueblo de Israel? Claro que sí, porque él amaba a Israel. Amaba a Israel. Él lo amaba. Y en los escritos del Mashiach, obviamente, está determinado cómo él ama a Israel. Él dijo, Padre, que ninguno de estos se pierda. O sea, él oró por Israel, dijo que ninguno se pierda. O sea, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, no se pierdan, que puedan ser uno, que haya unificación en ellos específicamente. Él amaba a Israel. Su madre Miriam, no María, Miriam, era judía, como su padre Joseph, que también era judío. Sus 4 abuelos también lo eran. Todo el linaje de Yeshua era israelita. Todo el linaje de Yeshua era israelita. ¿Sí? Porque eran del pueblo de Israel. Descendientes de Jacob. Por eso, el pueblo, descendientes de Jacob, descendientes de Isaac, descendientes de Abraham. Todo el pueblo de Israel era del linaje de Israel. Y fue crucificado, obviamente, por el Imperio Romano. Fue crucificado por el Imperio Romano. ¿Sí? Y un grupo de sacerdotes corruptos también participaron en su crucifixión. Sacerdotes corruptos. ¿De dónde eran los sacerdotes? Eran israelitas. Eran israelitas. Pero no eran los verdaderos, eran los falsos. Porque los verdaderos saben perfecto. Los verdaderos le hubiesen dado vida a Yeshua. Le hubiesen dado vida a Yeshua. No hubiesen hecho la trampa para que pasara lo que pasó. Le hubiesen dado vida. Ellos se querían quedar con la autoridad sobre Israel. Otro tema. Así que, y estos sacerdotes le pusieron rey de los judíos. Estos sacerdotes le pusieron rey de los judíos. ¿Para qué? Quiero que entienda esto. ¿Por qué se le puso rey de los judíos a Yeshua en la cruz, en el madero? Y la mayoría del pueblo lo vieron
Y esto es algo esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender porque esto es muy evidente. Esto es algo, es un detonante esto es un detonante en la mente de todo israelita. Esto es un detonante en la mente de todo israelita. Esto es como un grillete, es como una cadena, es como una manipulación que no les permite ver el reino. No les permiten entrar al reino. Piensan que todavía están exiliados. ¿Por qué le pusieron estos sacerdotes corruptos rey de los judíos? ¿Quién rey? Para que la gente sepa, entienda, ¿sí?, de que su rey había muerto y que ya no tienen probabilidades. Que si quieren tomar el gobierno, deben esperar a que venga. Ellos sabían que era, porque le preguntaron, tú eres el rey. Tú eres el rey, tú eres el del reino, tú eres el Mashiach. Y entonces él ¿qué dijo? Tú lo has dicho. Mi reino no es de este mundo, dijo. Diciendo, yo vengo a establecer mi reino en este mundo, pero no es de este mundo. O sea, mi esencia no es de este mundo. Ustedes lo saben. Yo voy a hacer lo que haga mi padre, lo que me diga mi padre. O sea, en toda esa declaración, Yeshua dijo, si mi padre lo requiere, yo me subo al madero. O sea, hubo mucha confesión en medio de eso. Si mi padre lo requiere, ustedes van a tener poder sobre mí. De lo contrario, los ángeles, los malajines van a venir a favor mío. Si mi padre lo requiere. De lo contrario, ¿por qué? Porque el pueblo tenía que revelar al Mashiach. Tenía que revelárseles a ellos. Entonces, si ellos entendían, iban a sacar la cara por el Mashiach y él se hubiese quedado. Él hubiese establecido el reino ya en aquel momento. Pero no fue antes de la cruz. Tenía que ser después de la cruz, porque hay algo que determina que el Mashiach tiene que morir, ¿sí?, y resucitar. Pero hubo alguien específicamente que lo entendió. ¿Quién fue? Kefa. Kefa, ¿qué dice la gente de mí? Estaban reunidos el Señor con Kefa. Ahí, después de haberse comido un pescado, ¿viste? Había un pescadito ahí. Kefa, ¿qué dice la gente de mí? Dice, y Kefa dice, no, dicen esto, aquello. Entonces, y dice, y para, ¿y vos qué decís? Y lo mira así, ¿y vos qué? Imagínense en esa conversación. Yo me hubiese gustado estar ahí en el lugar. Yo no hubiese contestado, sinceramente no hubiese contestado lo que contestó Kefa. Claro, porque Kefa era único. ¿Me entiendes? ¿Y qué dices? ¿Vos quién decís que soy yo? No, papá. Vos sos el Mashiach. Vos sos el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Todavía no era hijo. Todavía no había sido llevado, ¿sí? No había sido llevado las palabras del Salmo 2. No había sido elevado con las palabras del Salmo 2. Como lo dijo el apóstol Pablo. Dijo, tú eres el Mashiach. Y le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro, esto, ¿eh? Qué capo que sos. Yo pensé que es duro, pero no sos tan duro. Digo, porque nadie puede recibir nada si no les dado del mismo Padre. O sea, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea, que Pedro reconozca que él era el Mashiach antes de la cruz, antes del madero, eso fue algo impresionante. La mejor, para mí, la revelación de todos los tiempos. La revelación de todos los tiempos la tuvo Pedro. Por eso que el Señor le dijo a Pedro, le dijo a Kefa, sobre esta piedra, sobre esta revelación, sobre esta piedra, sobre esta revelación, yo edificaré mi congregación, no mi iglesia. La palabra ahí es Kehilá, congregación. Yo edificaré mi comunidad sobre esta revelación. ¿Sobre qué revelación? Y acá hay algo tan tremendo. Esto es impresionante. Esto es impresionante, es algo impresionante. Los deja a muchos que miren este video se van a dar cuenta que están fuera. O sea, si no aprenden esto, están descalificados, están fuera. ¿Qué fue? ¿Sobre qué base el Señor va a edificar su congregación? Sobre la revelación de que tú eres el Mashiach, ¿sí?, el Hijo del Dios viviente, aquel que resucitó. En ese momento Pedro dijo, tú eres el Mashiach.
No era Mashiach todavía, era Yeshua. No se había revelado en el Mashiach, porque el Mashiach, para ser Mashiach, Yeshua tenía que pasar por el madero, tenía que pasar la prueba de la resurrección. Obviamente tenía que resucitar específicamente, aparecer en medio de ellos con pruebas indubitables de que él era el Mashiach. Con pruebas indubitables. Como le dijo a Tomás, llamado Dídimo. ¿Sí? ¿Así que no crees? Se le apareció el Mashiach y dice, vení papá. Poné la mano, poné el dedo acá. Pasá el dedo por mí. Pasá el dedo por acá, le dijo. Es más, meté la mano acá a mi costado. Le dijo, si no me crees. Se le había aparecido porque el tipo no creía. Ese apóstol que habían puesto en función apostólica, ¿sí? En función apostólica en el lugar de aquel que se ahorcó. ¿Quién era? Judas Iscariote. Aquel que se ahorcó. Tomás no creía nada. Yo no creo que haya resucitado. Y se le apareció el Mashiach. Y le dijo, poné la mano acá. Mete el dedito acá, dijo. Mete el dedito en la llaga. Mete la mano acá en mi costado. ¿Cómo va a decir no soy? Le dijo. Y quedó. Entonces dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. Porque de estos, y acá está la otra prueba. De esto es el reino de los cielos. Los que creen llevan el reino dentro para establecerlo. De esto es el reino de los cielos. Los que no vieron pero creyeron en el Mashiach es el reino de los cielos. Creer en el Mashiach no significa creer en que era resucitado, no. Creer en el Mashiach significa un cambio de mentalidad. No significa específicamente determinar, no, porque Él es Jesús, Él es el Dios. Yeshua dijo, yo no soy Dios. Yo voy a mi Padre y voy a vuestro Padre. Voy a mi Dios y voy a vuestro Dios. Eso está escrito en San Juan. ¿Sí? Le dijo, yo voy a mi Padre, a tu Padre. Así que vamos a derribar, entonces, vamos a ir derribando, ¿sí? O sea, ciertos argumentos. Yeshua no es Dios. No es el creador. Ahí es el punto. Porque Dios, la palabra Dios específicamente, ¿sí? Tiene muchas vinculaciones, ¿sí? Y ahí en algunas Biblias está escrito como Elohim. Y en otras Biblias está escrito específicamente, o sea, de otra manera, de otros nombres. Y sinceramente, los salmos dicen que nosotros somos dioses con minúscula. Elohim con minúscula. Ustedes, todos vosotros, somos Elohim, dicen. Nosotros somos Elohines. ¿Qué significa ser Elohim? ¿Qué significa ser Elohim? Significa una persona de autoridad. Una persona de autoridad. O sea, yo soy un Elohim dentro de mi casa. Dentro de mi casa soy un Elohim, yo soy una persona de autoridad. Siempre y cuando tenga la revelación del Mashiach en mi vida. Entonces soy un Elohim, soy una persona de autoridad. Aquel que tiene un cargo de autoridad es un Elohim, con minúsculas. ¿Sí? Es como Dios. Porque como Dios tiene la autoridad mayor, es como Dios. Por eso dice la Biblia dice que somos Elohim, dice con minúsculas. Somos dioses en algunas traducciones con minúsculas. ¿Me entienden? Ese es el punto. O sea que Yeshua, sí, es como Dios. No es Dios el creador. Es como si lo fuera, porque es representante del creador. Es nuestra cabeza. Pero la cabeza de Yeshua es el creador. Está escrito así mismo está escrito en Corintios. ¿Cómo está escrito? Ahí hay una línea de autoridad. ¿Sí? Dios, el creador, es la cabeza de Yeshua. Y Yeshua es la cabeza nuestra. Nosotros somos cabeza de la mujer desciende de los hijos específicamente. Es una línea de autoridad. O sea, Yeshua no es Dios. Jesús no es Dios. Es como Dios, claro que sí. Porque la palabra también dice que Yeshua, ¿qué es Yeshua? Yeshua es el resplandor de la gloria del Padre. ¿Por qué es el resplandor de la gloria del Padre? ¿Sí? Porque es el resplandor de la gloria del Padre. Ese es el punto. ¿Sí? Lo vamos a hablar en las próximas. Entonces, debemos entender que Él no es Dios, es como Dios. Y el punto acá está, vuelvo a repetir, que aquel que tenga la revelación de que el Mashiach, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Yeshua HaMashiach, es mejor dicho, todos aquellos que reciban a Yeshua HaMashiach, no a Jesús el Cristo, que no es lo mismo, a Yeshua HaMashiach, el judío, en sus corazones,
¿sí? Estos serán la comunidad. Serán parte de la comunidad del Mashiach. ¿Por qué? Porque dice, sobre esta revelación edificaré mi comunidad. Sobre la revelación de que yo soy Yeshua HaMashiach, el judío, descendiente de la tribu de Judá, ¿sí? Hijo de Joseph, hijo de Miriam, ¿entiendes? Resucitado al tercer día, claro sí, y hecho hijo de Dios, del Altísimo, el Creador, después de la resurrección. Después de la resurrección. Así lo dice el apóstol Pablo. Así lo dice el apóstol Pablo. Por eso que mismo ellos, o sea, los apóstoles no hablaron de esto porque no tenían ningún problema, ellos entendían todo. Los que no entienden, ¿sí? Son los que no entienden, son los que no estudian. Porque esto se entiende claramente. Entonces, hablar de estas cuestiones, el apóstol Pedro, y vuelvo al hilo, ¿sí? Tuvo esta revelación impresionante de que el Mashiach llamado el Cristo, ¿sí? Mashiach fue crucificado por los sacerdotes corruptos y le puso rey de los judíos. ¿Para qué? Para que esta revelación que tuvo Pedro no nazca en la conciencia de aquellos que habían escuchado la predicación, no solamente de Yohanan Limerson, sino de Yeshua HaMashiach, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Significaba, y cuando yo sea elevado, sea crucificado, muerto y elevado, específicamente, ¿sí? Será establecido sobre vosotros el reino de los cielos. Y ustedes establecerán el reino. Es que estos sacerdotes entendían claramente la Torá. Cómplices de Roma, entendían claramente la Torá. Sabían que este era el Mashiach. Y dijo, no hay otra. Este va a resucitar. Ya lo entendemos, porque sabían. Por eso Pilato dijo, ¿sí? Me lavó las manos. Y no era sacerdote para lavarse las manos, Se lavó la mano, Pilato. Y le dijo, que te juzguen ellos. Yo reconozco que tú eres el Mashiach. Pilato también lo sabía. Pero no hizo nada. Sin embargo, estos corruptos, dijeron, sabían también que era el Mashiach. Sabían. Y dijo, sabemos que el Mashiach, sabemos que va a resucitar. Pero vamos a hacerle creer a la gente que el supuesto Mashiach para ellos, ¿sí? Va a morirse. Y entonces, si le ponemos rey de los judíos y lo metemos en la cruz, haciendo y mostrándole que murió, ¿sí? Precisamente, entonces esto se les va a agotar toda esperanza. Y los vamos a tener como esclavos. ¿Por qué? Porque aquellos sacerdotes estaban por encima de Israel. Querían tener la autoridad sobre Israel. Ellos querían tener la autoridad. Si no, se les acababa el negocio. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. ¿Me entienden? Eso fue lo que pasó. Ellos sabían que él iba a resucitar. Pero vamos a hacerle perder toda. Por eso dice el libro, ¿sí? De Malaquías, de Zacarías. Malaquías. No me acuerdo la cita. No me acuerdo la cita porque la verdad que no tengo tanta memoria para eso. Oh prisionero de esperanzas, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. O sea, estos que quedaron prisioneros de la esperanza del reino de los cielos. Porque no entendieron claramente, específicamente, no entendieron de que el reino se había acercado, ¿sí? Y que tenían que estar preparados, creyendo de que él iba a resucitar específicamente para que el reino se establezca en ellos y ellos poder establecer el reino sobre toda la tierra. Ellos no lo entendieron. Por eso mismo, o sea, tener la revelación de que el Mashiach, el judío, Yeshua el judío, es el Mashiach, es lo mejor que puede haberte pasado en la vida. ¿Lo sabía Pilato? ¿Lo sabían los sacerdotes corruptos estos? ¿Sí? Lo sabía Pedro. Lo sabía Pedro. Y se les reveló a sus discípulos. Y así comenzó el establecimiento del reino. Claro está, en algún momento dado vamos a hablar específicamente de la persecución de Roma. Vuelvo a repetir, de aquellos que quisieron tomar de vuelta la primogenitura y quedarse con la primogenitura y venderles
a la sociedad un Jesús, ¿sí? Llamado el Cristo, un seudónimo netamente griego, porque los griegos tienen muchos Cristos, y Jesús no puede ser un Cristo más, y Yeshua no puede ser un Cristo más. Yeshua es el Mashiach, no el Cristo. Así como Dios no puede ser simplemente el Dios, porque Dios no está en el panteón de los dioses. Él no es un Dios, Él es el creador, Él es el sumo de los sumos, ¿sí? Se le dice el Dios de dioses simplemente, pero no hay quien pueda, obviamente detenerlo. Él no es un Dios. Todos los dioses que están en los panteones de Grecia y de Roma han muerto, todos, sin importar uno, todos han muerto. Todos los Cristos que están en los panteones de Grecia y de Roma han muerto, pero ninguno ha resucitado. Solamente Yeshua. Solamente Yeshua. Para terminar, Yeshua fue un maestro excepcional. Fue un maestro excepcional en la interpretación de la Torá, como él ninguno. Él trajo la revelación de la Torá. Él fue, por eso dice específicamente, está escrito, ¿sí?, que la finalidad de la Torá, la finalidad de la Torá, de la ley, de la Torá, es el Mashiach. La finalidad, el rol, no el fin, el rol de la Torá, el trabajo de la Torá, es revelar al Mashiach en nosotros. Eso significa. Él era un maestro excepcional. Y como tal, fue llamado con un título de rabí. Ahora, debemos entender lo siguiente, que Yeshua no solamente conocía el nivel literal, eso que todos conocen. Yeshua no conocía el nivel literal, Yeshua conocía los otros tres niveles, ¿sí? No solamente conocía el Payat, conocía el Payat, el Remés, el Drash y el Sod. Conocía los 4 niveles de interpretación de la Torá, que son las interpretaciones de los textos bíblicos, ¿sí? Fue un sabio del Sod, un sabio del misterio. Por eso que en todas las palabras de Yeshua hay misterio. Y aquel que no ha entendido cómo interpretar, cómo estudiar la Biblia bajo los 4 niveles de interpretación, no pueden nunca interpretar. Solamente se quedarán con el nivel más básico. Y la Torá nos enseña que aquellos que se quedan en el Torá en el nivel más básico, ¿cómo son? ¿Son cómo? Tonto. Se los declara como tontos, porque no entienden. No hay profundidad en él. No es mi vocabulario, es la Torá. Es la Torá, ¿me entienden? Son como burros, o sea, no entienden. Por eso mismo, ¿sí? Era el maestro del Sod, de los secretos, del misterio de la Torá. En la historia judía, quienes conocen los secretos de la Torá adquieren un título que los ennoblece. El título que los ennoblece es Mekubalim. ¿Qué significa Mekubalim? La palabra Mekubalim significa cabalista. Yeshua era un Mekubalim. Dentro, ¿sí?, del rango que él tenía. Por eso es que él dijo específicamente, la palabra dice, a los suyos vino, suyo, ¿sí? A los suyos vino, singular, suyo, a la tarea específica. Él vino con un rol, pero los suyos, los de su clase, ahí plural, los suyos, los de su clase, no lo recibieron. Los maestros de su clase, los sacerdotes de su clase, no lo recibieron. Por eso mismo fue llevado a la cruz por sacerdotes corruptos. Pero estos sabían que este era un maestro de la Torá, era un Mekubalim. Un Mekubal es un título, o sea, de nobles, él lo ennoblece, lo lleva a una jerarquía única. Yeshua era un cabalista. Y cuando hablamos de cabalistas, estamos hablando específicamente de aquellos que conocen, ¿sí? Que conocen lo que viene de la historia, lo más profundo de la historia. O sea, el cabalista es aquel que hereda todo el conocimiento del reino. Porque una de las cosas, la cábala se enseña de boca en boca.
de maestro a alumno se enseña la cábala. Por eso mismo él era un cabalista y él les enseñaba a sus apóstoles cómo está escrito. A ellos les hablo por parábolas, les dijo. A ellos, pero a ustedes les explico la parábola. A ustedes les doy interpretación. Era un maestro para los suyos, para los que estaban con él. Y no eran parábolas. ¿Qué eran? Eran midrash. Eran midrash. Midrashim se llaman. ¿Sí? Eran midrash. Les enseñaba ¿qué? El drash. El nivel drash. O sea, payat, remes, drash. El tercer nivel les enseñaba. El sod, solamente para aquellos, ¿sí?, que podían entender, o les podía ser revelado, de que Yeshua era el Mashiach. Ese sod fue revelado a Pedro. Y fue revelado también a Pablo, porque Pablo también lo tenía. Fue impresionante. Por lo tanto, sin lugar a dudas, ¿sí?, vamos a entender a través de estas enseñanzas que Yeshua es un cabalista, es un maestro de maestros, es un sacerdote de sacerdotes, un maestro de maestros, un profeta como pocos, ¿sí? Como no existió, porque profeta de profetas, ¿sí?, ese era Moshe. Ese era el profeta de profetas. Yeshua, específicamente, ¿sí?, tal vez sea más que eso. Pero lo vamos a ver, lo vamos a ir revelando a medida que vayamos avanzando. Porque Moshe ya lo conocía. Ese es un problema que vamos a tener que revelar. Así que entendemos en este estudio, ¿sí?, que Yeshua, el Mashiach, ¿sí?, es la persona que vamos a desmistificar y que vamos a revelar para poder, obviamente, y exaltarla. La persona que vamos a exaltarla para derribar, ¿sí?, la imagen de Jesús el Cristo, que fue levantada por el catolicismo, por Grecia y por Roma, ¿sí?, para cauterizar la mente de todos aquellos que pertenecen a Israel y que están exiliados no solamente en las naciones, sino que en las religiones de las naciones. Y obviamente aquel que está exiliado, Dios está exiliado juntamente con ellos. Es un tema interesante, es un tema apasionante, es un tema que vamos a tener que ir llevándolo de a poco. Pero, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo comenzamos? Esta clase es simplemente, ¿sí?, arrepentíos, porque el reino de los cielos ya se ha establecido. No, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha establecido. Y el reino de los cielos tiene que revelarse aquí y ahora. ¿Para qué? Para tomar la autoridad que debemos tomar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el Mashiach comience a reinar. No reinará el Mashiach en esta tierra, en esta presente, en este mundo, si nosotros no nos revelamos. Si la unción del Mashiach no se revela en nosotros. Si no hay revelación de quién es el Mashiach específicamente. Si no entendemos que el Mashiach ya vino y nos entregó la autoridad específicamente. Que fue quitada la autoridad, ¿sí?, al Hasatán de este mundo. En el momento en que Él resucitó. Que estamos sentados juntamente con el Mashiach en lugares celestiales para reinar. No es que vamos a estar sentados y que cuando venga el Mashiach supuestamente vamos a levantarnos juntamente y nos vamos a ir al cielo con Él para reinar. No, la palabra dice que estamos. Y si dice que estamos, ya estamos reinando. Pero para esto hay mucho que estudiar. Por eso mismo, ¿sí? Esta es la primera clase. El reino de Dios, el Tikkun Olam, ¿sí? El reino de Dios, el Tikkun Olam. ¿Qué es el Tikkun Olam? La reparación del mundo, ¿sí? Las clases para reparar el mundo, ¿sí?, acá en esta escuela han comenzado.
y vamos a darle gracias a Hashem por eso. Bendecimos el nombre del Eterno. Aquellos que nos están siguiendo, específicamente les damos un abrazo a la distancia, un shalom a sus corazones. Espero que sus mentes sean abiertas. Oramos para que las conciencias no sean, para que esto no sea pesado, sino que para que Hashem les permita abrir las mentes, abrir los corazones y puedan aceptar la revelación que viene del mismo reino, del mismo cielo, del mismo reino, ¿sí? Y de nuestro Mashiach, de nuestro Ribi Hakadosh, ¿sí? Su majestad electa, Yeshua HaMashiach, aquel que ya reina en nuestros corazones, aquel que ha establecido el reino en nosotros y nosotros impartiéndolos a estas generaciones. Desde ya, bendecidos, nos vemos en la próxima. Shalom, shalom.